La sociedad ha evolucionado de una manera tal que requiere un mayor diálogo e intercambio entre los poderes. Hoy tenemos un buen intercambio entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. El hecho, a su vez, que es una característica de nuestro país, de que el presidente de la Asamblea General y del Senado sea el vicepresidente de la República y participe del gabinete de ministros y sustituya al presidente cuando el presidente no está, es un aporte importante a la relación entre los dos poderes, cosa que no ocurre en otros países, digamos. Pero tenemos carencias todavía importantes en la relación entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo y entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Creo que tenemos un súper complejo de independencia, digamos, que no permite muchas veces ese intercambio. Porque una cosa es la independencia del Poder Judicial y otra cosa es el diálogo que debería haber entre el Poder Judicial y los otros dos poderes. El intercambio para poder abordar desafíos nuevos que la sociedad tiene. Y voy a poner dos ejemplos. Uno, bien claro y definido, es las nuevas formas delictivas que se dan en el país que ameritan o ameritarían un trabajo coordinado de los poderes para poder enfrentarlas. Nos estamos enfrentando a organizaciones delictivas. En América Latina es moneda corriente, pero en el Uruguay empieza a aparecer organizaciones delictivas que tienen un enorme poder desde el punto de vista de su infraestructura, de sus recursos, de sus capacidades. Muchas veces muy por encima de las capacidades que tiene el Estado y que tienen los propios poderes en sí mismos. Por lo tanto, es un elemento que obliga a los poderes a trabajar coordinadamente en la formulación de leyes, en las defensas que la sociedad tiene que tener frente a a la fortaleza o a la fuerza que pueden tener estas organizaciones. Y el otro elemento, también de estos días, es la aparición de nuevas formas de mercado, nuevas formas de comercio a través de las nuevas tecnologías de la información que generan desafíos para la sociedad y que no estamos preparados si no tenemos herramientas previstas para poder estar a la altura de esos nuevos desafíos, del comercio electrónico, de la enorme cantidad de servicios que hoy se prestan a través de las redes. Por lo tanto, esos dos ejemplos muestran la necesidad de poder correr hacia adelante, digamos, y trabajar con mayor previsión sobre elementos como los que acabo de mencionar. Pero todavía me parece, y para terminar con estas reflexiones, me parece mucho mayor el desafío que tenemos frente a las nuevas formas de participación que la ciudadanía se está dando. Porque nosotros tenemos hasta este momento una forma de representación que se elige cada 5 años a través de campañas electorales. Cada uno de los partidos busca su representación, se establece, viene la elección, se eligen los parlamentos, pero si nosotros miramos el panorama de América Latina, y todavía no nos pasa, los niveles de participación en muchos de los países de América y de Estados Unidos son muy bajos en la política. Hay una indiferencia creciente en América hacia la forma de elección que se está dando en la política. Y eso le quita representatividad a muchas a estas propias instituciones que rigen la democracia. Entonces, es un desafío de nuestras instituciones y de la propia democracia asegurar los cambios necesarios para asegurar la representación frente a las nuevas formas de participación que la ciudadanía se da, que evidentemente dejan de ser las formas tradicionales de participación. Reinstalada la democracia, volvió a instalarse también los poderes y sus funciones, y también este sistema de control
entre los poderes, que es un elemento fundamental. Si no existiera esta segunda parte, no tendríamos a mi juicio, una correcta, de alguna manera, un correcto funcionamiento. Y obviamente una forma de analizar, una forma de abordar el relacionamiento de los poderes del Estado y hacer una valoración, porque lo que estamos llamados a hacer es una valoración, un juicio de valor de alguna manera, para analizar, además, eso nos lleva a analizar la calidad de la democracia, es cómo termina funcionando en los hechos el correcto cumplimiento de cada uno de estos roles. En relación, obviamente, con los ciudadanos, los habitantes del país, en cuanto a su función primordial, pero también en ese rol de control y de coactuación, como decía hoy. Y aquí las variables son muchas y cruzadas, y todo es opinable, sin ningún lugar a duda, muy opinable. Pero sí me parece que es una herramienta válida para el abordaje de una evaluación de este tipo. Por ejemplo, la utilización del veto o el uso abusivo o no de la herramienta del instrumento del decreto y no de la ley para determinados temas, o la utilización o no, o la utilización abusiva o no de la herramienta de la interpelación a ministros o la herramienta del juicio político, o el uso abusivo del mecanismo de la herramienta de la sanción de las llamadas leyes con carácter de urgente consideración. El uso abusivo de la herramienta de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes o la nulidad de los actos administrativos. Estamos hablando de situaciones excepcionales, ¿verdad? Y en términos generales. Y también, por supuesto, cómo no, el tratamiento presupuestal de los diferentes poderes. Que en estos días, y para no evadir el tema, ha estado, creo que no podemos hacer un análisis en este contexto en base a la coyuntura, pero sí me parece que es un elemento quizá importante, y ya que se mencionó, porque ahora hay una imagen, por ejemplo, de vulneración de la situación de uno de los poderes del Estado, y esto es un elemento que es importante. Sin embargo, el tratamiento presupuestal del 2005 a la fecha muestra un aumento al Poder Judicial, por ejemplo, del 70%, del Tribunal de Cuentas del 75%, de la Corte Electoral del 76% y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 69%. Que está muy por encima de lo que es el medio de la administración. Entonces me parece que es un elemento importante, me parece que es un elemento importante tener en cuenta. Y conjuntamente con ese elemento, por ejemplo, porque todo esto está basado obviamente en una cultura democrática que no solo tiene asiento en los actores políticos del momento, sino también en la ciudadanía. Y me animo a afirmar esto porque no tantos años atrás, y a través de uno de los mecanismos de democracia directa, fuimos llamados, los ciudadanos, a decidir si el Poder Judicial podía tener independencia desde el punto de vista económico o no. Ustedes lo recordarán. Y la ciudadanía no apoyó eso. Aclaro que yo estaba a favor, por las dudas. Pero hubo un mecanismo de democracia directa que no consideró que el Poder Judicial tuviera, o que hubiera un problema en el cumplimiento del rol del Poder Judicial a través de esta variable. Y ese no es un elemento menor, me parece, como lectura. Y siento que no afecta, obviamente, el cumplimiento de su rol directo con la ciudadanía y también de control al resto de los poderes. La Constitución dice que todos los jueces son responsables ante la ley de la más pequeña agresión contra los derechos de las personas, así como separarse del orden de proceder que ello establezca. Esto tendría que ser una frase con la cual los jueces tendríamos que desayunarnos todos los días, que tenerla enmarcada en letras de oro en nuestros despachos. Por eso, el Poder Judicial
construye su legitimidad no por el discurso político, sino a través de su trabajo jurídico, tratando de ejercerlo con una impronta proba, dedicada, valiente e independiente. La experiencia histórica y mundial exige que el Poder Judicial no pueda tener un proyecto ideológico ni ejercerse con criterio partidista, cosa que lo diferencia del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. El Poder Judicial no puede constituir una corporación ni un partido, porque su cometido está directamente comprometido con la nación: asegurar la tutela efectiva de los derechos a todos sin distinciones, con independencia de a quién pertenezcan. Debe ser el refugio de quienes tienen derecho y su razón. Por eso, la independencia política y de criterio es un ingrediente necesario de todo poder judicial. Hay una relación muy directa entre independencia judicial y sanidad democrática. Y por lo contrario, hay también un círculo vicioso entre falta de independencia judicial, corrupción institucional y permeabilidad política.